Ya, vamos a terminar esta parte de lo que estábamos viendo referente a lo que es la farmacoterapia de la hipertensión arterial. Ya, habíamos mencionado que este sistema, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, este es un sistema muy importante, responsable de la regulación de la presión arterial. Pero si este sistema está demasiado activado, lo que va a producir es una vasocontracción, ¿no? Y todo empieza con la secreción de renina, se fusiona con el angiotensinógeno, luego se forma la angiotensina 1 y sobre esta angiotensina 1 actúa la ECA, ¿no? La enzima convertidora de angiotensina y se transforma en angiotensina 2. Y esta angiotensina 2 es la que libera aldosterona y es la responsable de producir la vasocontracción, ¿no? Entonces, esta renina no se olviden que se secreta, que se libera cuando haya, cuando haya, cuando haya una hipoperfusión, ¿no? Es decir, cuando haya una hipotensión, una presión baja. En esa situación se produce la secreción o la liberación de la renina. ¿Ya? Luego, la angiotensina 2 tiene dos tipos de receptores, los AT1 y los AT2, ¿ya? El receptor de angiotensina tipo 1 y el receptor de angiotensina de tipo 2. Y este receptor de angiotensina de tipo 1, cuando la angiotensina 2 se une a este receptor, esto produce la vasocontracción. ¿Ya? Esto también son las guías donde se ve la clasificación de la presión arterial, ¿no? La que está vigente es esta, que es del 2017, donde tenemos que la presión arterial se clasifica en presión normal, y prehipertensión o presión elevada, ¿no? Y presión estadio 1 o fase 1 y lo que es el estadio 2 y la crisis hipertensiva, ¿no? Y luego hay otras guías del 2018, del 2020 que también se puede revisar, ¿no? Que son guías un poco más actuales. Ya hay dos tipos de presión. La presión, de acuerdo a su etiología, se clasifica en primaria y secundaria, ¿no? La primaria no tiene una causa definida, por lo general se atribuye a factores genéticos, mientras que la secundaria sí tiene una causa de por qué se produce esa presión, ¿no? ¿Ya? Ahora, con respecto a lo que es el tratamiento, es un tratamiento no farmacológico, en donde lo que primero que tenemos que hacer es cambiar los estilos de vida, ¿no? Dejar de fumar, de tomar alcohol moderadamente, bajar de peso, hacer actividad aeróbica. El consumo de sal también tenemos que reducirlo al mínimo, ¿no? Menos de 5 gramos al día, de tal forma que mi presión se mantenga constante, ¿no? Estos son los criterios o las recomendaciones que hay que adoptar para que la presión baje, ¿no? Para que la presión se mantenga normal, ¿ya? Ahora, con respecto a lo que es el tratamiento antihipertensivo, habíamos visto que para tratar la hipertensión podemos utilizar diuréticos, agonistas y antagonistas adrenérgicos y vasodilatadores, ¿no? Dentro de los diuréticos tenemos al manitol y al isosorbide, que son los más usados. La anhidrasa, inhibidores de la anhidrasa carbónica, que es la acetazolamida, diuréticos de asa, la furosemida, que es el más usado, los diuréticos tiacídicos, la hidroclorotiazida y la clorotiazida, y los ahorradores de potasio, ¿no? Como la espironolactona, este es el más utilizado. ¿Ya? Dentro de este grupo tenemos a los bloqueadores alfa 1, prazosina, terazosina, que se utilizan en lo que es hipertrofia prostática benigna. Beta bloqueadores, como el propranolol, atenolol, bisoprolol, ¿no? Que se utilizan a nivel hospitalario. Bloqueadores alfa y beta, ¿no? Fármacos que tienen la capacidad de bloquear receptores alfa adrenérgicos y beta adrenérgicos.
como el labetalol, el carvedilol, y los agonistas alfa 2 centrales, ¿no? La clonidina y la metildopa, ¿ya? Y los de este grupo ya son los vasodilatadores. Los calcio antagonistas, el verapamilo, el liltiazem, el nifedipino, amlodipino, nimodipino, todos los que terminan en dipino. Los IECA, que son los fármacos que producen inhibición de la enzima convertidora de angiotensina. Aquí tenemos al captopril, enalapril y el quinapril, ¿no? Los más usados. Y estos de aquí, los vasodilatadores directos que se utilizan en situaciones de emergencia, ¿ya? No se utilizan de primera opción. Estos se utilizan en situaciones de emergencia cuando haya crisis hipertensivas. Está el nitroprusiato sódico, la hidralazina, el minoxidil, ¿no? Entre los más utilizados. ¿Ya? Esto también lo habíamos visto. Estas son las estrategias terapéuticas que hay que adoptar, ¿no? Si la hipertensión es leve, es moderada, siempre empezamos con monoterapia, pero si ya tenemos una presión un poco más alta, que es fase 2 o fase 3, ahí ya tenemos que utilizar dos fármacos antihipertensivos, ¿no? Y siempre hay que pensar en dosis bajas. ¿Ya? Estas son las estrategias terapéuticas que se deben de adoptar. ¿Ya? Este es el primer escalón, segundo escalón y el tercer escalón, ¿no? Esto está relacionado justamente con los niveles de presión, ¿ya? En la terapia inicial, por lo general, se puede utilizar una doble combinación de antihipertensivos, ¿no? Que son los de acá, ¿ya? IECA o ARA2 eh, asociado a un calcio antagonista o a un diurético, ¿no? Este es el primer nivel, ¿ya? Aquí incluso está en qué estadio se puede utilizar esto, ¿no? Primero se considera siempre la monoterapia, ¿no? Se considera siempre esto, la monoterapia. Si con la monoterapia no funciona, aumentamos la dosis de ese fármaco. Si no funciona, ya utilizamos una terapia doble. Si eso no funciona, utilizamos una terapia triple, ¿ya? Y cara 2 más un calcio antagonista y más un diurético, ¿ya? Y esto ya es en caso de una hipertensión muy resistente, ¿no? Muy fuerte. En esa situación, lo que tenemos que adicionar es un diurético ahorrador de potasio, ¿ya? Como el caso de la espironolactona, ¿no? A esta terapia triple se adiciona este diurético ahorrador de potasio, ¿ya? La espironolactona, ¿ya? Esas son las combinaciones posibles que se pueden adoptar, ¿no? Lo que está en línea punteada no se puede combinar y lo que está en línea recta, esos son los fármacos que sí se van a poder combinar, ¿ya? Eso es lo mismo, ¿ya? Ahí está también resumido, ¿ya? Los diuréticos, lo que hacen los diuréticos básicamente es eliminar líquido del organismo y al hacer eso, lo que van a hacer es eliminar algunos iones, ¿no? Como el caso del ion sodio, el ion potasio, el ion cloro, ¿ya? A excepción de los diuréticos ahorradores de potasio. Los diuréticos ahorradores de potasio lo que hacen es retener potasio en el organismo, ¿ya? Esto también lo habíamos visto. Diuréticos tiacídicos como la clorotiacida, la hidroclorotiacida, ¿ya? Están indicados en el tratamiento inicial de una hipertensión y siempre hay que empezar en dosis bajas, ¿ya? Y el diurético de asa más utilizado a nivel hospitalario es la furosemida, ¿no? Este se puede usar en urgencias hipertensivas, indicado en edema cardíaco, edema hepático, renal y en un edema agudo de pulmón, ¿ya? Y para el tratamiento a largo plazo, cuando se utiliza por bastante tiempo, siempre hay que adicionarle la espironolactona, ¿ya? Espironolactona o la amilorida, que son diuréticos ahorradores de potasio, ¿ya? Estos son los ahorradores de potasio, espironolactona, amilorida y el triamtereno, ¿ya? Estos lo que hacen es potenciar el efecto de los otros diuréticos. Para eso se utilizan. O sea, tienen una débil actividad antihipertensiva, como antihipertensivos son débiles, y se utilizan simplemente para potenciar el efecto diurético de los otros diuréticos que se van a usar.
¿ya? Y lo que hacen básicamente es retener potasio en el organismo. Por eso se llaman diuréticos ahorradores de potasio. ¿Ya? Los IECA, ¿ya? Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Este grupo de fármacos lo que hace es inhibir a la ECA. Cuando esta enzima está inhibida, se evita la formación de angiotensina 2. No se genera angiotensina 2, ¿ya? Ahora, como no se genera angiotensina 2, no se genera vasocontracción. Se produciría el efecto opuesto, que en este caso sería producir vasodilatación. Ahora, estos IECA, al inhibir a esta enzima, que es la ECA, lo que van a generar es un aumento de esta sustancia, de esta bradequinina, ¿no? Esta bradequinina les había mencionado que tiene un problema, ¿no? Esta bradequinina puede generar algunas prostaglandinas inflamatorias, ¿no? Eh, que podrían desencadenar un problema de tos, un problema de tos seca. Y ese es el principal efecto adverso de los IECA, ¿no? La tos seca, ¿ya? Este de acá, una tos seca continua, la cefalea por el problema de vasodilatación. ¿Ya? Los IECA más utilizados son el enalapril, el captopril y el quinapril, ¿no? Estos dos de aquí adelante son los que más se utilizan, ¿ya? Están indicados en hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca congestiva, nefropatía diabética, en una disfunción ventricular izquierda sintomática y luego de un infarto al miocardio, ¿no? Son indicaciones de los IECA. ¿Ya? Ahora, con respecto a los ARA2, ¿ya? Los bloqueantes de los receptores de angiotensina. Estos son los ARA2, ¿ya? Este grupo de fármacos lo que hacen es bloquear a los receptores de angiotensina de tipo 1, ¿ya? Producen bloqueo de esos receptores. Y al bloquear esos receptores, no se va a producir vasocontracción. Para que se genere la vasocontracción, ese receptor tiene que ser activado por la angiotensina. Y como está bloqueado ese receptor, la vasocontracción no se da, se produciría vasodilatación. ¿Ya? Dentro de los más utilizados son los de acá. El losartán es un ARA2 bien usado a nivel hospitalario. ¿Ya? El losartán, el valsartán, estos dos son bien usados. Luego tenemos estos dos que son un poco más caros, el irbesartán y el candesartán. ¿Ya? Son los cuatro principales arados que se utilizan, ¿ya? De los cuales el más usado de todos es el losartán. Ahora, dentro de sus efectos adversos frecuentes es este de acá, cefalea, ¿ya? Producir cefalea. Este es un efecto frecuente que se puede producir con los ARA2. Cefalea, ¿por qué? Por la vasodilatación. La vasodilatación te puede producir cefalea, ¿ya? Igual la vasocontracción. Si hay una vasodilatación excesiva o una vasocontracción excesiva, va a haber problema de cefalea. Entonces, esta cefalea se explica por el problema de vasodilatación que se va a producir. De manera infrecuente pueden generar vértigo, problemas respiratorios, ¿no? Algún problema de infección respiratoria alta, dolor de espalda, diarrea, fatiga, congestión nasal y raras veces tos seca, insomnio y calambres. Ahora, la ventaja de estos arados con respecto a los IECA es que no produce la tos seca, ¿ya? Los IECA sí te producen una tos seca. En cambio, este grupo de fármacos, esa tos seca no se produce. O sea, es una ventaja de los arados frente a los IECA, ¿ya? No producir la tos seca. Y las indicaciones son parecidas al de los IECA, en caso de hipertensión arterial, ¿no? Indicaciones parecidas a los IECA. O sea, la única ventaja de estos es que no te producen esa tos seca. ¿Ya? Los calcio antagonistas. Este grupo de fármacos lo que hace es bloquear canales iónicos de calcio, ¿ya?
Cuando exista una alta concentración de calcio a nivel intracelular, lo que se va a producir es una vasocontracción. Pero si bloqueamos esos canales iónicos de calcio, al bloquearlos, lo que hacemos es inhibir el ingreso de calcio al interior y por lo tanto la concentración de calcio a nivel intracelular está disminuida y eso genera la vasodilatación. ¿Ya? Entonces, estos calcio antagonistas lo que hacen simplemente es bloquear canales iónicos de calcio y al hacer eso generan la vasodilatación. Dentro de los efectos adversos de los calcio antagonistas está producir hinchazón de tobillos, hinchazón de pies, de la parte baja de las piernas. En la parte baja de las piernas puede haber un problema de edema periférico, puede haber mareos, cefalea, sí es un efecto adverso frecuente, ¿no? Debido a la vasodilatación y náuseas, ¿no? De manera infrecuente, dificultad respiratoria, tos, sibilancia, arritmias y palpitaciones. Con respecto a las indicaciones, todos los calcio antagonistas, todititos, se utilizan en hipertensión arterial y en caso de angina de pecho. Hipertensión arterial y angina de pecho. ¿Ya? Toditos los calcio antagonistas. Ahora, solo estos dos, que son el diltiazem y el verapamilo, pueden ser utilizados en caso de taquicardia supraventricular. ¿Ya? Solo estos dos. Los demás calcio antagonistas a nivel del corazón no se utilizan en taquicardia. O sea, a nivel cardiovascular no tienen una afinidad por canales iónicos de calcio. A diferencia de estos dos, el diltiazem y el verapamilo sí tienen una alta afinidad por canales iónicos de calcio a nivel del nódulo aurículo ventricular. Eso los hace útiles en taquicardia, ¿ya? Entonces, lo que van a hacer al bloquear esos canales iónicos de calcio que se encuentran a nivel cardiovascular es disminuir la frecuencia cardíaca. Y como la frecuencia cardíaca va a estar disminuida, eso los hace útiles en caso de taquicardia, ¿ya? Y principalmente en este tipo de taquicardia, la supraventricular, ¿ya? Pero solo estos dos, el diltiazem y el verapamilo. ¿Ya? Los demás sí no tienen utilidad en taquicardia supraventricular, solo estos dos, de los calcio antagonistas. ¿Ya? Y todos sí tienen una actividad antihipertensiva, van a producir vasodilatación y se pueden usar en angina de pecho. ¿Ya? De esos calcio antagonistas hay que resaltar uno que es bien interesante, ¿ya? De los calcio antagonistas ya les había mencionado cuáles son los que se utilizan, ¿no? Está el nifedipino, el amlodipino, el nimodipino, el verapamilo y el diltiazem, ¿ya? Todos los que terminan en dipino, para que se puedan acordar. Nifedipino, amlodipino, nimodipino. Y estos dos son las excepciones, ¿no? Diltiazem y verapamilo, ¿ya? De esos calcio antagonistas, el nifedipino tiene una actividad tocolítica, ¿ya? Se produce tocólisis, tiene un efecto tocolítico. Es decir, lo que produce es una relajación uterina, se relaja el útero. ¿Ya? Es por eso que el nifedipino a nivel ginecológico se podría utilizar como tocolítico, ¿ya? De los calcio antagonistas hay que resaltar a este nifedipino, ¿ya? Los beta bloqueadores. Cuando hablamos de beta bloqueadores, vamos a tener beta bloqueadores que son selectivos y beta bloqueadores que son no selectivos. Los beta bloqueadores que son selectivos, estos de aquí, como el caso, por ejemplo, del atenolol, que es el más usado, ¿ya? El atenolol, el otro, el bisoprolol este de acá, ¿ya? Esos dos son los que más se utilizan de estos selectivos, atenolol y propranolol, producen bloqueo del beta 1. En cambio, este grupo de acá, que son los no selectivos, te producen bloqueo de ambos, del beta 1 y del beta 2, ¿ya?
por eso se denominan no selectivos. Producen bloqueo de receptores diferentes, en este caso el beta 1 y el beta 2. Y en este grupo, los más utilizados está el propranolol, este de acá, ya el propranolol. Este timolol se utiliza también, pero a nivel oftalmológico, ya a nivel oftalmológico se utiliza. Su principal indicación es en caso de glaucoma, ya en ese problema se utiliza el timolol. Dentro de los efectos adversos de estos beta bloqueadores es producir un problema pueden generar un problema de disfunción sexual, ¿ya? Puede haber problemas de mareo, cansancio y una debilidad no habitual. De manera infrecuente hay que resaltar este efecto adverso, el broncoespasmo, ¿ya? ¿Por qué podría generar los beta bloqueadores un problema de broncoespasmo? Esto se debe al bloqueo del beta 2. Cuando el beta 2 se activa, genera broncodilatación, ¿ya? Va a generar broncodilatación. Pero si ese receptor está bloqueado, se genera el efecto opuesto. Y en este caso sería producir un problema de broncocontracción. Y eso genera el broncoespasmo, ¿ya? Entonces, eso hay que resaltar con los beta bloqueadores que bloquean al beta 2, ¿ya? Principalmente con los no selectivos, ¿no? Que bloquean ambos, al beta 1 y al beta 2, ¿ya? A nivel de las manos y pies, puede generar manos y pies fríos, puede producir una depresión mental, puede haber bradicardia, ¿ya? Disminución de la frecuencia cardíaca, hinchazón de los tobillos, del pie, de la parte inferior de las piernas, de manera infrecuente, ¿no? Un efecto adverso raro, ¿ya? Dentro de las indicaciones de los beta bloqueadores, tienen una actividad antihipertensiva. ¿Por qué los beta bloqueadores tienen una actividad antihipertensiva? ¿Por qué pueden ser utilizados para disminuir la presión arterial? Justamente eso se debe a su actividad sobre el beta 1, ¿ya? A nivel de este receptor beta 1, cuando este receptor beta 1, no se olviden que se encuentra también a nivel renal, ¿ya? Y cuando ese receptor beta 1 se activa, se produce la secreción de la renina, y la renina te va a formar angiotensina 2. Pero si bloqueamos ese receptor beta 1, la secreción de renina va a estar inhibida, o sea, no se va a formar angiotensina 2. Y es una de las razones de por qué se tiene una actividad antihipertensiva, ¿no? Porque como no hay renina, no hay angiotensina 2, no hay vasocontracción, va a haber vasodilatación, ¿no? Y la otra razón es por su actividad a nivel del gasto cardíaco, ¿no? Lo que va a generar es que el corazón relaje, ¿no? Disminuyen el gasto cardíaco, ¿no? Y eso también los hace útiles en hipertensión arterial, ¿ya? Entonces están bien indicados como antihipertensivos. Se pueden utilizar a su vez en angina crónica, arritmias cardíacas, como el caso de la taquicardia, ¿no? Una taquicardia están indicados. Feocromocitoma, no se olviden que este es una tumoración renal, es una hipertensión secundaria que se caracteriza justamente porque hay secreción de catecolaminas, ¿no? Hay una excesiva secreción de adrenalina, noradrenalina, dopamina, que lo que va a hacer es producir mayor vasocontracción. Es por eso que generan hipertensión. Entonces, en este problema de feocromocitoma, los beta bloqueadores están indicados, ¿ya? Es uno de los tratamientos ideales para administrar, ¿no? Beta bloqueadores. Ahora, el tratamiento lógicamente de este problema es quirúrgico a su vez, ¿no? Se tiene que hacer una cirugía para quitar el tumor. Al quitar esa tumoración, las catecolaminas ya no van a estar en altas cantidades, ¿ya? Y bueno, y cefalea vascular, ¿no? Un problema de cefalea vascular también se pueden usar beta bloqueadores, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de los agonistas
alfa 2 centrales, ¿ya? Los agonistas alfa 2 centrales. ¿Por qué se les llama agonistas alfa 2 centrales? Se les llama así porque a nivel de las terminaciones nerviosas, ¿no? Del sistema nervioso simpático, vamos a tener ubicado este receptor alfa 2, ¿no? Como está ahí en el esquema, ¿ya? Ahí está ubicado este receptor alfa 2. Eso es a nivel de las terminaciones nerviosas, ¿no? Este es de la membrana presináptica. Entonces, ahí encontramos este receptor alfa 2 a nivel del simpático. Ahora, cuando la adrenalina, noradrenalina, se una a este receptor alfa 2 central, lo que va a generar es recapturación de la catecolamina. Se recaptura la adrenalina y la noradrenalina. Entonces, eso hace que ese neurotransmisor retorne nuevamente al interior de la neurona. De tal forma que la concentración de esas catecolaminas aquí en el espacio sináptico está bien bajo, va a estar bien bajo. Y aquí a nivel del órgano efector vamos a tener receptores alfa 1 y receptores alfa 2. No se olviden que estos receptores alfa 1 y alfa 2 están en vasos sanguíneos y cuando se activa genera vasocontracción. Pero como tenemos una poca cantidad de estas catecolaminas, ¿no? Aquí en el espacio sináptico, esa vasocontracción, este receptor alfa 1, alfa 2, van a estar menos activos. Y como está menos activo, se produce el efecto opuesto, que en este caso sería la vasodilatación. ¿Ya? Una vasodilatación. Entonces, por eso que estos alfa 2 centrales tienen un efecto vasodilatador. ¿Ya? Un efecto vasodilatador. Dentro de los agonistas alfa 2 centrales, los dos más utilizados son la clonidina y la alfa-metildopa, ¿no? La alfa-metildopa es la que más se utiliza a nivel ginecológico, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? La alfa-metildopa. ¿Ya? Y esto de aquí ya es un resumen de las principales indicaciones según la OMS. ¿Ya? Aquí están los antihipertensivos, diuréticos, ¿ya? Acá están las indicaciones claras, las indicaciones posibles, están las contraindicaciones claras y las contraindicaciones posibles, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los diuréticos, se pueden utilizar en insuficiencia cardíaca, muy indicados en adultos de la tercera edad, y en lo que es una hipertensión arterial sistólica, ¿ya? Estas son indicaciones según la OMS, ¿ya? Los beta bloqueadores en caso de angina, en caso de un tratamiento posterior a un infarto agudo al miocardio, en taquicardia también están indicados, ¿ya? Los alfa bloqueadores en hipertrofia prostática, este es el caso de la prazosina y la terazosina. Los calcio antagonistas en angina también están indicados en pacientes de la tercera edad y en hipertensión arterial sistólica, ¿ya? Los IECA, insuficiencia cardíaca y un tratamiento posterior a un infarto agudo del miocardio. Ahora, los ARA2, ¿no? Que son los antagonistas de los receptores de angiotensina de tipo 2, en este caso, tiene indicaciones parecidas a los IECA, y la ventaja es que no van a producir tos, ¿no? No producen tos seca. O sea, cuando estos IECA tú lo das al paciente y empieza una tos seca, tenemos que cambiarlo por los ARA2, ¿ya? Se hace el cambio por el ARA2. Y este sí no produce este efecto adverso, ¿no? No produce tos seca, ¿ya? La tos seca, no se olviden, es debido a la acumulación de la braequinina, ¿ya? Se acumula la braequinina y esa braequinina que se acumula es lo que produce la tos seca, ¿ya? Ahora, emergencias antihipertensivas, estas son situaciones de emergencia hipertensiva, ¿ya? Por ejemplo, una elevación aguda de la presión arterial y afectación cardíaca, ¿no? Un síndrome coronario agudo, edema agudo del pulmón, disección aórtica, ¿ya? En todas estas situaciones se considera una emergencia hipertensiva, ¿ya? Elevación aguda de la presión arterial y afectación del sistema nervioso central.
una elevación aguda de la presión arterial con relación de exceso de catecolaminas, ¿no? Como el caso este, ¿no? El feocormocitoma. Y otras situaciones donde hay hipertensión acelerada o maligna, una hipertensión arterial perioperatoria, en preeclampsia y eclampsia, ¿no? Entonces, en todas estas situaciones se trata de una emergencia hipertensiva, ¿ya? Por ejemplo, hay fármacos que producen hipertensión, ¿no? Como el caso, por ejemplo, de la cocaína, el ácido lisérgico. Estos son sustancias que se usan de manera indebida, ¿ya? Estas te van a producir hipertensión, ¿no? Y aquí está más detallado, ¿no? Aquí están los fármacos la relación de fármacos que te pueden producir una hipertensión, ¿ya? Los antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? Los inhibidores de la COX-2 te generan hipertensión arterial. Los corticoides igual, ¿no? Los anticonceptivos orales, antidepresivos, los IMAO, vasoconstrictores nasales. Algunos antihistamínicos tienen vasoconstrictores nasales y cuando tú lo utilizas la presión sube, ¿ya? Entonces ahí tienen esta relación de fármacos que producen hipertensión. El alcohol igual, ¿no? El alcohol, el consumo excesivo de alcohol puede aumentar la presión arterial, ¿ya? Y las drogas ilícitas, ¿no? Que se utilizan de manera indebida, ¿ya? Y estos serían los fármacos de elección en una emergencia hipertensiva. ¿Ya? En una emergencia hipertensiva, ahí está la relación de fármacos que se pueden utilizar, ¿ya? Y cuando hablamos de emergencia hipertensiva, por ejemplo, hablamos de un síndrome coronario agudo, ¿no? Ahí se utiliza la nitroglicerina, la etalol, ¿no? En un edema agudo de pulmón, la nitroglicerina, los diuréticos de asa, como la furosemida, el nitroprusiato sódico, diuréticos de asa, como la furosemida, en disección aórtica, el esmolol, el esmolol con nitroprusiato sódico o con nitroglicerina, ¿no? ¿Ya? Esa es la relación de los antihipertensivos que se utilizan en una emergencia antihipertensiva. ¿Ya? Ahora, con respecto al tratamiento de la hipertensión del embarazo, tenemos fármacos que son de primera elección. ¿Ya? Dentro de los fármacos de primera elección tenemos que mencionar a la alfa-metildopa. ¿Ya? La alfa-metildopa es un fármaco de primera elección. Es un alfa-2 central. Ahora, ¿por qué se utiliza como antihipertensivo? Porque lo que va a hacer es disminuir la concentración de adrenalina, noradrenalina en el espacio sináptico. Como hay pocas catecolaminas en el espacio sináptico, los receptores alfa-2 y alfa-1 que están en el vaso sanguíneo van a estar menos activos. Como está menos activo, genera vasodilatación. ¿Ya? Entonces, se utilizan bastante, es de primera elección. O sea, cuando hay una hipertensión en el embarazo, se utiliza primero, el alfa-metildopa. ¿Ya? Y ahí tienen las dosis que se deben de utilizar, ¿no? Entre 500 a 2000 miligramos cada 24 horas, ¿ya? Luego tenemos también el atenolol, también es de primera línea, ¿ya? Este atenolol es un beta bloqueador. Los beta bloqueadores también se pueden utilizar en hipertensión del embarazo. Y ahí está la dosis, de 25 a 100 miligramos cada 24 horas. Ahora, si no hay respuesta y la presión sigue alta, ¿no? Podría tratarse de un problema ya de inicio de eclampsia, ¿no? Y en esa situación tendríamos que dar ya el nifedipino, ¿ya? El nifedipino por viola, no el sublingual, hay un nifedipino sublingual, ¿ya? Ese nifedipino sublingual no, tiene que ser el nifedipino oral. O sea, cuya dosis es esta, ¿no? De entre 20 a 40 miligramos cada 24 horas, ¿ya? Y para prevención de convulsiones se tiene que dar el sulfato de magnesio,
se administra mucho este fármaco en gestantes, ¿no? En ginecología, este sulfato de magnesio viene en ampollas. Se administra por Volutrol en la gestante y se le administra básicamente para que se prevenga las convulsiones, porque un problema de preeclampsia es una presión alta y es una emergencia hipertensiva, ¿no? Y eso es fatal, ¿no? Incluso hay la necesidad de este paciente esté en UCI, ¿no? En cuidados intensivos, ¿ya? Entonces, básicamente, este sulfato de magnesio se administra para prevención de convulsiones, ¿ya? Y se administra con Volutrol, hay que administrarlo con Volutrol. La dosis de ataque de sulfato de magnesio es entre 4 a 6 gramos por vía venosa. Las dosis de mantenimiento es de 5 gramos disueltos en 500 cc, mililitros. 500 mililitros de dextrosa al 5%. Se puede administrar por vía intramuscular, ¿ya? O por vía endovenosa también se podría administrar. Y si se me pasó la mano de sulfato de magnesio, el antídoto que debemos de utilizar para contrarrestar el efecto del sulfato de magnesio es el gluconato de calcio, ¿ya? El gluconato de calcio lo utilizamos para contrarrestar el efecto del sulfato de magnesio. 1 gramo por vía endovenosa, ¿ya? Entonces, esto es con respecto a lo que vendría a ser la hipertensión y el tratamiento antihipertensivo que se utiliza, ¿ya? A ver. ¿Alguna consulta que tenga?